Durante el tiempo que trabajé como vigilante de un reconocido parque de diversiones, escuché muchas historias y experiencias de compañeros que aseguraban haber sido testigos de eventos verdaderamente paranormales. Desde ver niños jugando al interior del parque a altas horas de la noche y una vez que toda la gente había sido desalojada del mismo, hasta sentir entidades que rondaban por todas las áreas del lugar sin importar la hora. Muchos de esos vigilantes con los que trabajé de manera constante decidieron no darle importancia a aquellos sucesos que en definitiva no tenían explicación. Sin embargo, algunos otros prefirieron dejar aquel extenuante trabajo que no solo implicaba un cansancio físico o emocional, sino también espiritual a causa del cúmulo de energías que ya no pertenecían a este mundo y que de alguna manera se habían instalado en aquel parque. Génesis del terror. Un podcast donde el miedo está presente. Bienvenidos. Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 7 de esta tercera temporada de Génesis del Terror. Mi nombre es Victoria González y como en cada emisión me acompaña mi hermana Elizabeth González y juntas les contaremos historias que les aseguramos los mantendrán al borde del terror y el suspenso. Los invitamos para que puedan suscribirse a nuestro canal, para que puedan activar la campanita y así puedan enterarse de nuestro nuevo contenido. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Génesis Fan y también en otras plataformas de audio como Spotify y Apple Podcast. Recuerden que si les gusta este episodio pueden darle me gusta y compartir con alguna persona que sepan que le interesan estos temas. Y bueno amigos, ha llegado el momento para que puedan prepararse, se puedan poner muy cómodos, apaguen sus luces y puedan disfrutar de estos relatos realmente escalofriantes. Bueno amigos, el día de hoy estamos de manteles largos porque con este episodio cerramos ya nuestra tercera temporada. Estamos muy contentas de poder cerrar este ciclo, de poder llegar a esta etapa de nuestro proyecto y sabemos que pronto, todavía no tenemos una fecha exacta, pero pronto estaremos continuando con la cuarta temporada, ¿no? Entonces, agradecemos como siempre pues su compañía, sus comentarios. Y aunque somos una comunidad todavía pequeña, créanos que estamos muy contentas y cada uno de sus apoyos, de sus comentarios constructivos nos ayudan y nos motivan para poder seguir generando este contenido. Entonces, pues bueno, ese es el principal motivo de que este episodio sea especial. Y como segunda razón, pues como ustedes ven en nuestra pantalla, tenemos hoy un invitadazo que ya nos ha acompañado en otras temporadas, en otros episodios, y nos está haciendo el honor de poder pues aceptar esta invitación y cerrar con broche de oro esta temporada, ¿no? Entonces, le voy a dar el tiempo a Eli para que nos platique un poquito sobre qué vamos a hablar el día de hoy y nos pueda presentar a nuestro invitado especial. Así que, Eli, el tiempo es tuyo. Sí, muchas gracias, Vicky. Y antes de pasar a la presentación del episodio, pues también agradecer, ¿no? A las personas que nos apoyan, que nos escuchan, que nos siguen en el canal. Bien dijiste tú, son 3 temporadas que vamos terminando y con esas 3 temporadas son 21 episodios, entonces creo que ese es un logro grande y esperemos que vayamos por más episodios, ¿no? Más episodios. Entonces, bueno, el episodio del día de hoy un episodio que lleva por título Historias de Vigilantes. Y entonces, como ya se imaginarán, pues es un episodio donde vamos a estar tocando historias que cuentan estas personas que se dedican a la vigilancia y que van más allá de las historias de terror en el sentido de que pues muchos de ellos platican, ¿no? Cómo es complejo esta labor de dedicarse a vigilar, ¿no? O sea, es una labor compleja por la cuestión física que implica, que es de mucho desgaste, es una cuestión que también les implica mucho desgaste, no solo físico, sino emocional y mental, ¿no? Por todas las cosas a las que están expuestos las personas que se dedican a esta cuestión de la vigilancia, ¿no? Este, Obviamente, pues está la parte de que tienen que doblar turnos, de que tienen que cubrir turnos nocturnos, y eso pues desgasta físicamente el cuerpo y la mente, ¿no? Pero también está esta parte de los riesgos a los que están sometidos, ¿no? De todo tipo. Y aparte de todo eso, pues viene esta parte de las historias que ya caen en la cuestión de lo sobrenatural y que muchos de ellos platican
que incluso a muchos los llega de alguna manera, pues no sé si a desquiciar, pero sí a desbalancear mucho emocionalmente, ¿no? Entonces, hace poco yo platicaba con mi esposo cuando estábamos viendo lo del tema de este episodio y yo le preguntaba, porque él hace muchos años en la ciudad de Tijuana, siendo mucho más joven, se dedicó a ser vigilante en el aeropuerto de ahí de Tijuana. Y entonces yo le preguntaba si nunca le había pasado nada, él me llegó a decir que no, o sea, realmente nunca vivió alguna experiencia paranormal y me decía, ¿no? A pesar de que efectivamente la mayor parte del tiempo trabajaba de noche y me decía, o sea, que lo mandaban a veces así en la madrugada, ¿no? A dar rondines en los sótanos del estacionamiento del aeropuerto, ¿no? Y había que ir a ver que no hubiera, o sea, que todo estuviera bien, ¿no? Entonces, dice, realmente, dice, ahora viendo la retrospectiva, dice, pues yo no sé cómo no me daba miedo, ¿no? Cómo no me daba miedo de, no solo de ver algo, ¿no? Sino de que hubiera por ahí algún maldoso que me fuera a hacer algo, ¿no? Afortunadamente nunca le pasó nada, pero sí como me decía él, o sea, es un trabajo que te termina desgastando bastante, ¿no? Entonces, estuve yo escuchando también varias historias de personas que se dedican a esto y muchas de ellas cuentan esta parte de las historias de lo paranormal que tienen que vivir y que la verdad es que sí, lo dejan a uno con la piel chinita porque pues de noche sabemos que las cosas y el ambiente en el entorno es diferente, ¿no? Entonces, pues el día de hoy vamos a contarles historias acerca de esta labor tan ardua que hacen los vigilantes y como decía Vicky, tenemos de invitado a Lalo, que ya lo hemos tenido en otros episodios, en las 2 temporadas anteriores, creo que ha estado con nosotros. Entonces, Lalo, pues te agradecemos mucho el tiempo que te das para poder estar aquí con nosotras el día de hoy. Él nos va a platicar historias que le contaron, algunas que de alguna manera él vivió y que la verdad yo creo que nos van a resultar muy interesantes. Entonces, Lalo, muchas gracias. ¿Cómo estás? Eli, Vicky, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un honor estar aquí en su último capítulo de esta temporada. Y bueno, muy emocionado y me gustaría empezar con el primer relato. Si no tienen algún otro comentario, ustedes me dicen cuando comience, con gusto. Adelante, adelante, Lalo. Bueno, este primer relato me gustaría primero platicar bien, que es a lo que me dedicaba. Eh, Aproximadamente por allá de 1997, pues ingresé a trabajar en un parque al sur de la ciudad, un parque de diversiones, que en ese entonces su nombre era Reino Aventura. Y bueno, entré a trabajar realmente en un área que se le llamaba guardaparques, ¿no? Prácticamente era un área que se dedicaba a la seguridad del parque, a los accesos y a la seguridad interna. Pero sin embargo, en la noche había, eh, de la misma área había un grupo que se llamaba Lobos. Eh, este grupo de gente que vigilaba en la noche era gente un poco más adulta, ya que los guardaparques realmente, pues, éramos muy jóvenes, ¿no? Rondábamos entre los 18 y 22, 23, 24 años, ¿no? Realmente era puro joven, ¿no? Que consideraban para esas áreas. Y bueno, en esos años, pues yo ya salía en el turno de las 9 10 de la noche. Y en esos años, pues bueno, tenía por ahí una noviecita que vivía a la altura del metro Cupilco, ¿no? Y entonces saliendo del parque yo la esperaba, la acompañaba a su casa. Y bueno, me llegó a pasar en muchas ocasiones que me dejaba el metro, es decir, pues llegaba, la acompañaba, platicaba y decía yo, pues espero faltando 15 minutos para las 12, yo me voy corriendo al metro y ya de ahí agarraba de Copilco rumbo hacia Indios Verdes, ¿no? Pero varias ocasiones, vuelvo a repetir, no me salió la jugada y pues me cerraban el metro, ya no pasaba.
Y entonces lo único que me quedaba era regresarme al parque, ¿no? Realmente la gente que trabajaba en la noche me conocía bien. Y bueno, afortunadamente el encargado de esos turnos, pues eran buenas personas y me decían, pues bueno, en lo que vuelve a pasar a las 5 de la mañana el transporte, pues quédate en la oficina. En la oficina había un buen asiento, una cobijita y a veces ahí me quedaba, ¿no? Eh, y en una ocasión eh, entraban, ¿no? Los, pues ahora sí que los compañeros entraban a cambiar pilas de los radios, que las bases estaban ahí adentro, y entonces pues me despertaba y los escuchaba. Sin embargo, en esta ocasión que entró uno de los compañeros, escuchaba que por radio como que discutía un poco con uno de los compañeros que estaba en el parque. Ahora, me gustaría platicar que en el parque, pues de noche era muy tenebroso, ¿no? Estamos hablando que es un parque en esos años, bueno, todavía es muy grande. Ujú, eh, en esos años se dividían, y bueno, actualmente se siguen dividiendo igual por nombre de pueblos. ujú, Sin embargo, ya anoche, pues las luces estaban apagadas y realmente era muy, pues muy escalofriante de repente entrar, ¿no? De noche, caminar con una sola lámpara y bueno, recordemos que este parque está pegado a un bosque, ¿no? Al bosque de Tlalpan. Y realmente en la noche pues ves pasar gatos, perros, muchos animalitos, ¿no? Y bueno, regresando con este compañero que había como una pequeña discusión, ¿no? Él decía que había visto una persona, escuchaba yo en el radio que había visto una persona. Para esto, pues en el radio se manejaba por claves y es que yo lo escuchaba y obviamente pues al trabajar en mi misma área entendía las claves y, y entonces este compañero pues como muy molesto fue a verlo pensando que él no quería hacer ese recorrido y que bueno tomaba de pretexto que había alguien, ¿no? En uno de los pueblos y más exacto muy cercano a un juego que se llama Carrusel, ¿no? ujú, Entonces entre las oficinas y el parque había una puerta que tenía un nombre, ¿no? Y ahí se quedaron de ver. Eh, siguió la discusión porque de esa puerta a la oficina donde yo estaba no estaba muy lejos. Para eso yo ya me levanté, caminé para allá, dije, no sé qué esté pasando, seguía escuchando la discusión de ellos y Y este elemento que andaba rondando en el parque, pues llegó a la oficina ahí conmigo y él fue el que me dijo, no, pues es que yo vi una persona, pero no me quieren creer, ¿no? Y, y bueno, había mucho el rumor, siempre hubo muchos rumores en el parque de apariciones, ¿no? Una fue, una era la de un niño, si no mal me acuerdo, Reinaldo se llamaba el niño, algo así. No sé si quién le puso ese nombre, pero era muy famoso Reinaldito. Y en la noche, cuando nosotros cerrábamos para darle, eh, para pasar el turno a este grupo que se llamaba Lobos, pues nosotros ya cerrábamos de noche, ¿no? También ya cerrábamos a las 9:30 de la noche. Claro, no estaba totalmente apagado, solamente cuando tocaba parque cerrado, ¿no? ujú. Y nos traíamos lámpara. Pero en esa ocasión, el compañero, él juraba y perjuraba, más bien juraba que había alguien y que lo pudo ver a través del juego y que cada vez que trataba de darle la vuelta, la otra persona lo rodeaba igual que él y nunca pudo verlo de frente, pero él dice que sintió mucho frío, que, digo, para esto,
Posteriormente fue que me contó, no fue en ese mismo momento el problema, a él lo vi como muy desencajado, enojado, y por supuesto nunca quiso regresar a dar ese rondín. Posteriormente que me lo topé en un cambio de turno, era un señor muy delgado, alto, me decía él, dice, yo estoy seguro, Eduardo, que no era nada bueno, no era algo, no era una persona, ¿no? Ujú. Eh, eh, y de ahí empezó a salir el famoso mito que en el carrusel se aparecía una señora vestida de blanco. Mm. Lo volví a escuchar muchas veces, lo vuelvo a decir, nunca lo vi yo, nunca me pasó nada, algo en el parque que yo dijera, híjole, yo vi a este niño que les comentaba o esta mujer, pero sin embargo sí me tocó platicar con alguien que a los pocos minutos le pasó, ¿no? Y esta Claro. persona estaba espantada realmente, ¿no? Y, y bueno, este mito o esta leyenda creo que a la fecha sigue pasando en ese parque porque sigo conociendo gente que trabaja ahí, ¿no? Ujú. Y bueno, pues este es uno de los relatos que creo que pues, pues es ahora sí que escalofriante, ya que pues imagínense a esa hora, ¿no? Eran 2, 3 de la mañana en un lugar muy, pues muy amplio, ¿no? Como es ese parque, anda solo con una lámpara, como decía él, y al ser vigilante y nocturno y en esta zona, híjole, es muy difícil, ¿no? Y más encontrarte algo así, pues yo creo que sería muy difícil, ¿no? Sí. Pero Sí, y que además yo creo que el lugar, digo, independientemente de que es un parque de diversiones, se supone que va uno a pasar un momento agradable y demás, pero lo comentábamos en la ocasión anterior porque haciendo un paréntesis para las personas que están escuchando este episodio, no saben el trabajo que nos ha costado grabar este episodio, o sea, ha sido como que todo se ha puesto en nuestra contra, entonces la tecnología se puso en nuestra contra. Esta es, no sé, creo que la 10ª vez que intentamos grabarlo, entonces por fin creo que se está logrando, pero lo comentaba en una de las grabaciones anteriores que intentamos hacer, ¿no? O sea, estos parques de diversiones son lugares donde se concentra mucha energía, ¿no? De todo tipo. Digo, independientemente de que uno va a divertirse, pero pasan muchas cosas y se descargan muchas emociones tanto positivas como negativas, ¿no? Entonces, se habla muy poco de esta otra cara que tienen los parques de diversiones, donde pues, ocurren accidentes y en esos accidentes ha habido personas que han fallecido, ¿no? Ujú. Entonces, de alguna manera son energías que se quedan ahí y que para los que creemos en esta parte de que estas energías se pueden materializar de alguna manera en visiones o en ruidos, pues evidentemente que las personas que trabajan vigilando estos lugares y sobre todo de noche, pues yo creo que se topan con este tipo de experiencias que definitivamente yo creo que no han de ser nada sencillas, ¿no? Escuchaba la historia de un vigilante, pero no me acuerdo si vigilaba una tienda esta de autoservicio o algo por el estilo, y literal decía que él terminó renunciando, ¿no? O sea, renunciando al lugar porque era mucho a la cuestión paranormal que se vivía ahí y él se considera una persona bastante sensible a este tipo de eventos y literal decía, ¿no? Contaba que terminó renunciando, ¿no? Entonces, sí, lo que nos cuenta Lalo, la verdad es que te eriza la piel, ¿no? Imagínate estar viendo ahí en la noche un niño y no, yo creo que, bueno, a mí me pasa eso y no sé, ya también renuncio, no me hubiera quedado ahí, no soy tan valiente para continuar. fíjate Oye, que, Lalo, dime, oye, mi querido, oye, Lalo, ¿y por qué son tan malvados? ¿Por qué no los dejan ir en pareja para que no vayan ahí tan solitos a hacer sus rondines? O sea, nunca me he explicado por qué son tan malos, ¿no? Y ahí los avientan ahí solitos.
Hacer los rondines en la noche. Bueno, es que, mira, creo que de repente el personal eh, no es tan vasto, ¿no? O sea, Ujú. es decir, el personal que trabaja de repente en las noches es muy contado y, por ejemplo, en el caso de este parque, pues es un parque donde se tienen que cubrir muchas entradas y salidas y eh, tiene entrada de proveedores, de visitantes, tiene oficinas, tiene entrada al parque de visitantes, tiene entrada de empleados, entonces, pero sobre todo cuidar las perimetrales que son las que dan al bosque, Ujú. pues es muy extenso, o sea, porque al final adentro lo que hay es dinero, ¿no? La gente, digo, nunca me tocó, pero la gente se brincaba a buscar robarse el cable, ¿no? El cable, el cobre es pues muy caro, ¿no? O sea, es mucho dinero. Entonces, por eso es que había un grupo no tan pequeño, pero sí era tampoco muy grande, que serían 8 o 10 lobos en la noche. Eh, pero, pues sí, creo que lo mejor sería andar de dos, pero ahí vi que como que el presupuesto O sea, ¿verdad? no lo permite, ¿no? No alcanza, sí. Y aquí hay algo que me gustaría resaltar, ¿no? Digo, a mí me tocó entregar turno en la noche muchas veces a parque cerrado, porque si no mal me acuerdo, en esos años, el parque cerrado en temporada baja, de lunes a miércoles, era parque cerrado, no funcionaba el parque. Entonces, obviamente el parque no prendía las luces del parque, ¿no? Entonces, andábamos con lámparas. Entonces, ya cuando oscurecía, híjole, allá hace un frío enorme, ¿no? En las noches. Y luego ir caminando por los pueblos, ¿no? Eh, la verdad es que yo mentiría que no andaba con esta precaución o con esta cuestión de, dije, algún día me va a salir algo aquí, ¿no? Yo creo que era un poco inquietante, ¿no? Andar caminando por la noche ahí en el parque, te vas acostumbrando, pero ya caminar a las 2, 3, 4 de la mañana, porque hay, a esa altura llega a haber hasta niebla. Claro. Entonces, la verdad es que yo creo que sí es un trabajo difícil. Ser vigilante es un trabajo difícil y más ser un vigilante de noche, ¿no? Y bueno, hablaba Eli sobre esto de la renuncia, ¿no? Creo que este elemento renunció unos semanas o un mes después, algo así. Digo, mentiría si yo te dijera que fue por esto que le sucedió, pero creería que sí, o sea, ya no puedes trabajar igual, ¿no? Ujú. Digo, realmente tu trabajo es estar vigilando que no pase nada, ¿no? Entonces, cuando tú ya pierdes esa seguridad, pues yo creo que ya, mejor dices, ahí nos vemos, ¿no? Pero sí, Ya. es muy difícil, ¿no? Sí, claro. Sí, yo escuchaba una historia ahorita que estaba diciendo eso. Esta historia la escuché en un canal de YouTube también y me pareció muy interesante porque era un chico que comentaba que al lado de donde él vive hay como una empresa que se dedica a reparar trailers y camiones que se han averiado, que se han accidentado, ¿no? Entonces le dice que había hecho como cierta amistad con uno de los vigilantes de la empresa, ¿no? Y entonces le contaba a este vigilante que recientemente les habían llevado un camión, un tráiler que se había accidentado y había fallecido en el accidente el trailero, ¿no? Entonces decía que cuando llegó ese tráiler ahí a la empresa,
el vigilante empezó a ver en diferentes horas del día que de repente había un hombre parado en la puerta de la puerta principal de la empresa, que estaba ahí paradito, pero lo que le generaba pues, curiosidad es que era una persona que no tenía una extremidad, una de las piernas no la tenía. Y entonces dice que la primera vez que lo vio se quedó así como que, pues pensó que era alguien vivo, ¿no? Pero dice que así ante sus ojos, o sea, después de un rato de estarlo observando, se desvaneció la imagen, ¿no? Entonces, pues él la verdad es que sí se quedó así como impresionadísimo, ¿no? Dice que con el paso de los días, lo llevó a ver en varias ocasiones, así paradito y de repente se desvanecía la imagen. Obviamente él dijo, pues no, esto no es algo, es alguien que no está vivo, ¿no? Es algo que no es de este mundo. Y pasado unas semanas, dice que empezaron ya en la reparación del tráiler y justamente cuando empezaron a repararlo y a quitar ciertas partes que habían sido dañadas en el accidente, dice que en una de las puertas encontraron una pierna que se había prensado y entonces pues, tuvieron que llamar a la policía ministerial para que fueran a recoger la extremidad y entonces pues dice que cuando se llevaron literalmente la pierna ya putrefacta y todo, justamente después de eso dice que nunca más volvió a ver a este hombre que veía paradito en la puerta sin una pierna, ¿no? Evidentemente él intuyó que se trataba de la pierna del trailero que había fallecido, ¿no? Entonces, y decía que después de eso él así agarró y presentó su renuncia y dijo, bueno, pues muchas gracias por participar, pero yo me voy de aquí, ¿no? Entonces, sí, para muchos este tipo de eventos son hasta de cierta manera traumáticos, ¿no? Y lo lleva a este grado de decir, pues yo mejor me voy de aquí, ¿no? Entonces, me generaba mucho interés porque sí creo que como decía yo al principio, ¿no? No solo se enfrentan a cuestiones complejas físicamente o emocionalmente, ¿no? Sino que llegan a este grado en donde pues, muchas veces cuentan cosas que los demás no les creen o que los tachan como de fantasiosos, y yo creo que sí ha de ser difícil, ¿no? Tener que enfrentarte a esto y saber que lo que estás viendo es real, pero que a lo mejor para los demás no es tan real o no se quieren creer, ¿no? Entonces, es complejo. Sí, sí, sí. Yo creo que por eso es que es de los empleos que tienen mayor rotación, ¿no? Porque a cada rato ves vigilantes nuevos en todos los lugares. Por ejemplo, yo aquí en donde vivo hay una casetita de vigilancia y a cada rato, ¿no? Están así como, digo, no digo que precisamente por este tipo de cuestiones, pero en general sí están cambiando constantemente a los vigilantes, ¿no? Yo también escuchaba una historia que me pareció que estaba muy buena. Era un chico que contaba que trabajaba en un edificio ahí en la Ciudad de México, en una zona medio nice, y pues tenían sus vigilantes, ¿no? En el edificio. Y entonces narra que en este edificio pues vivía, la mayor parte de los inquilinos era gente mayor, ¿no? Era gente ya de edad. Y que arriba, en el último piso, creo, no sé si en el último, penúltimo por ahí, vivía un viejito, dice, y ya lo ubicábamos, ¿no? Todos al viejito, ya sabíamos que era así como muy serio, que no se metía con nadie, ¿no? Rara vez se quejaba de alguna cosa y pues ya lo veíamos, ¿no? Eso sí, siempre que le llegaba alguna cosa de paquetería o de mensajería, nos pedía que se la subiéramos y nos daba propina, ¿no? Entonces, pues como eso era regular, pues estaban ahí viéndolo, ¿no? Pues, que estuviera bien y demás. Entonces, yo creo que otra cosa que también les pasa mucho a los vigilantes es que pues también les gusta el chisme, ¿no? Porque dice él incluso en su relato, dice, o sea, pues el rato de estar ahí, pues haciendo nuestro trabajo también implicaba pues estar chismeando un poco de la vida de los inquilinos, ¿no? Porque, ¿no? Que si fulanito, que si ya viste que trajo otra novia y cosas así, ¿no? De ese estilo. Y pues comenta que de repente empezaron a pasar algunas semanas y no veían al viejito ni que saliera de compras ni que bajara a hacer alguna cosa y tampoco le llegaba ninguna correspondencia. Y creo que pasaron como 2 o 3 semanas cuando de repente un día le llegó algo, un correo, ¿no? Entonces,
pues uno de sus compañeros, o no, más bien esta persona que narra la historia cuenta que en ese momento él sube y dice que él toca la puerta de este señor, ¿no? Y y no es cierto, es su compañero, el que sube, le toca la puerta y entonces escucha cuando le contesta qué pasó, pero así como que serio, como que medio malhumorado. Le dice, no, pues le llegó correspondencia. Ah, pues ahí ponla, ¿no? Y dice, ya se la aventé por debajo de la puerta. Dice, y yo esperando, pues como siempre nos daba nuestra propina, pues ni nos salió ni nos dio, ni me dio nada, ¿no? Y dije, bueno, pues ya, quién sabe qué tendrá el señor a estar enojado. Se bajó y a los 2 días, creo, estaba ahora sí la persona que narra la historia, le tocaba, estaba en su turno, cuando de repente la chica que vivía abajo del viejito, que era una estudiante de medicina, baja y le dice, oye, hay que ver si mi vecino está bien, dice, porque tiene como 2 horas que escuché que tiene la llave del baño, de la regadera abierta, ¿no? Y dice, oye, que se está tirando el agua. Dice, pero pues ya son 2 horas, ya es demasiado, ¿no? A lo mejor algo le pasó. Total que pues dice, bueno, vamos a subir, le tocaron, dice, no, nadie contestaba, y pues ya la chava le dijo, ¿sabes qué? Hay que abrir, o sea, algo le pasó porque no es normal, mira, se escucha el agua. Dice, incluso yo lo escuché sus pasos, escuché todo el movimiento y algo está mal. Le habla a la jefa, le dan permiso para que pues abran la puerta del departamento y entonces entra, ¿no? Entra esta chica que estudiaba medicina. Dice él, yo no entré, yo me quedé afuera y cuando unos minutos más tarde sale esta muchacha corriendo, me dice, ¿sabes qué? Llámale a la policía porque pues, está muerto el señor, ¿no? Pero dice, su cara era de terror, yo no entendía pues qué había pasado, ¿no? ¿Por qué estaba tan espantada? Total que ya llega la policía y todo, y dice, cuando sacan al señor, que lo veo que lo llevan en la camilla, fue impresionante porque el señor estaba ya en un el cuerpo estaba ya en un estado de descomposición, que según el reporte era que ya tenía como varias semanas muerto, ¿no? Entonces, pues obviamente dijeron, bueno, ¿cómo puede ser que mi compañero le contestó hace 2 días cuando subió a dejarle el correo y que la chica escuchó el ruido de cómo se movía y cómo había prendido el agua, ¿no? Entonces, sí comenta este chico que ya con eso dijo, bueno, pues yo ya muchas gracias y dice, ya pidió su cambio, ¿no? Para que lo rotaran a otro lugar, ¿no? Pero sí dije, híjole, estaba buena esa historia y dije, no, a mí no me gustaría, bueno, no ser vigilante ni dedicarme a nada de eso, ¿verdad? Porque está. Es complejo. Pero yo creo que Lalo tiene más historias por ahí que nos tiene que contar. Te escuchamos, Lalo. Sí, mira, Ya mi te quitamos un siguiente, poquito de tu tiempo, pero no, no, para nada, al contrario, muchas gracias ahora sí que por contemplarme, ¿no? Eh, en estar aquí. Bueno, la siguiente historia, más o menos es como por el 2002. Yo trabajaba allá en unos, trabajaba en oficinas. Y en esos años teníamos oficinas allá por Félix Cuevas para la institución que trabajaba de gobierno. Eh, Trabajábamos ahí en un edificio frente a un Walmart muy famoso que está ahí en Félix Cuevas. Y entonces en esos años nos cambiaron de, de oficina y nos mandaron hasta Reforma 99, que es ahí enfrente del Fiesta Americana, ahí cerca de la glorieta, que era la glorieta de Colón, que ya no es. Y no me acuerdo muy bien por qué fue este cambio. Ah, no, sí, ya me acordé. Nos dieron en la oficina nueva, ya había muebles, ¿no? Ya habían escritorios y todo. Y en la oficina que teníamos en Félix Cueva, habían de esos escritorios, pero bonitos, de esos bonitos, pero muy viejitos, ¿no? O sea, archiveros de madera muy bonitos, pero pesadísimos escritorios. El chiste que como en las nuevas oficinas no iban a entrar estos escritorios y archiveros y todo,
los mandaron a una bodega, pero los mandaron a una bodega, no sé si les suene el Archivo General de la Nación, que es el La Palacio Lecumberri, ¿no? Negro, la Lecumberri, ¿no? Ujú. Los mandaron ahí y los metieron, digo, la gente que los llevó, creo que llevaba mucha prisa, que aventaron todo, ¿no? Los aventaron en 2 o 3 cuartos que les digo que nos dieron ahí para guardar todo eso. Ujú, Y entonces me acuerdo que ya estando instalados acá en Reforma, mis jefes un día me dijeron, oye Eduardo, necesitamos tales cosas de allá de la bodega. La verdad, les soy sincero que en esos años yo no sabía qué era Lecumberri. ujú. No lo tenía. Me dieron la dirección y Y yo me pues, fui, ujú, ¿no? Agarré el carro y me fui. Y entonces llegué y toqué, ¿no? Y me dijeron, pásale, ¿qué se le ofrece? Ya me expliqué a qué iba, pero eran como las 6 de la tarde. Y entonces me dijo el vigilante, ¿sabe qué? Ya no hay nadie que lo acompañe ahorita. Y entonces me acuerdo que en esos años empezaban los Nextel. Y ahí le estoy con mi jefe con el Nextel, pues que no, y él que le urgía sacar, la verdad no me acuerdo bien por qué fui, no me acuerdo si era un documento o era algo físico, no sé, algo, no me acuerdo, pero urgía. ujú, Y entonces el vigilante me dijo, mire, la verdad es que si usted quiere pasar adelante, pero yo no puedo dejar el puesto, ujú, hay quien lo acompañe. ¿Sabe dónde es? Digo, no, pues la verdad no sé, trajeron los muebles. Entonces, pues, es muy grande allá adentro. Bueno, dije, pues sí tiene razón, le expliqué a mi jefe, me dijo, ok, pues mañana vas, que te lleve un chofer temprano, y entonces ya al siguiente día y voy con un compañero, un chofer, y, y llegamos igual, ya tocamos, y entonces lo mismo, me dice el policía, mira, mi compañero no tarda en llegar, fue ujú, por el desayuno. ¿Saben dónde están las cosas? No, pues no sabemos dónde están las cosas, ¿no? Pues ujú, es que hay que buscarlas y tal. El chiste que nos dieron más o menos la ubicación donde estaban la pudimos conseguir, pero como que vimos a los guardias como que muy, eh, pues como que no estaban muy dispuestos a querernos acompañar, ¿no? Ujú. Entonces entramos, anduvimos buscando, unas puertas sí se abrían, otras no, nos tardamos como 1 hora y algo allá adentro. Sí, puedo comentar que se escuchaban muchos ruidos. Yo tendría la idea que habían otras personas. Es muy grande, ¿no? Entonces regresamos y pues no conseguimos nada. ujú. Y regresamos a la oficina. Se molestó mucho el jefe porque dijo, ¿cómo es posible? Si ya tienen, no quieren traer las cosas. Para no hacer tan largo el asunto, volvimos a ir al siguiente día, Ujú, ¿no? Pero cuando fuimos ya habían 3 vigilantes. Entonces ya dijo, a ver, los vamos a acompañar. Pero era otra vez, al siguiente día eran como las 6 de la tarde otra vez. O sea, parecía que estaban esperando ya la hora de salida para decirnos, pues váyanse por esto, ¿no? Y ahí vamos otra vez, este compañero y yo, y, y me acuerdo muy bien que no se tenían las llaves, pero las paredes no llegaban hasta arriba, eran como tabla roca, y entonces tú podías brincarte adentro de los cuartos por la parte de arriba. Entonces, ya que me consiguieron cómo asomarme, vi los muebles todos amontonados arriba de unos de otros, y con Sama, y dije, sí, son estos muebles, los reconocí luego, luego, ¿no? Digo, sí, son estos muebles. Y entonces me acuerdo que ahí anduvimos brincando mi compañero y yo, buscando, y la verdad es que no me puedo acordar qué buscábamos, pero andábamos entre jalando, es que jalando cajones, pero como estaban muy mal acomodados,
teníamos que quitar cajas de esto, del otro. El chiste que el policía dijo, bueno, los dejo, ahorita vengo. Y como pasarían 20, 30 minutos, no encontrábamos lo que realmente buscábamos, eran muchos muebles. Llegó el policía y les dijo, nos dijo, chavos, ya, vámonos, ¿no? Y le digo, es que necesitamos llevar eso. Sí, dice, pero no hay luz aquí. Y pues yo les aconsejo que no se queden. Entonces yo dije, pues no nos vamos a robar nada, son nuestras cosas. No, no. Eh, no, dijo, no es por eso. La verdad es que eh, se pone muy difícil las cosas aquí. Y entonces yo no entendía por qué, realmente no entendía qué era ahí. Y entonces ya nos regresamos con el vigilante y ahí vamos caminando hacia la entrada, pues, pasando por varios cuartos, es muy grande, ¿no? Y ya estando allá, él nos explicó, me dijo, mira, no es que quiera desconfiar de ustedes, pero realmente nosotros, después ya que empieza a oscurecer, no entramos para allá. Y decimos, pues, ¿qué pasa? ¿Qué? No, pues es que se pone bien difícil. Se escucha de todo, dice. Se escuchan gritos, se escuchan como si movieran las cosas, como si tocaran, como si gritaran. Ah, caray. Y entonces me quedé en ese momento, no, pues está difícil la chamba. Salimos, nos volvieron a regañar porque volvimos a llegar sin lo que nos habían pedido. Le explicamos al jefe qué nos habían dicho y nos dijeron, no, pues es que son bien flojos esos cuates, no quieren estar ahí, que no sé qué. Eh, Nos dijeron, pues era viernes, van el siguiente día y tienen que encontrar eso, váyanse temprano. Entonces ya volvimos a llegar temprano, ¿no? O sea, por la mañana nos encontramos dos vigilantes y entonces ya les dijimos, no nos acompañe, ya sabemos dónde está, no hay ningún problema. Y los vigilantes dijeron, no, pues pásenle, no hay problema, y menos si no quieren que los acompañemos adelante. Por fin encontramos, creo que lo que andábamos buscando y regresamos. Y en esa ocasión se nos bajó una llanta del carro que llevábamos. Y estuvimos ahí cambiando la llanta y el policía pues dijo, les ayudo, ahí me dan para el refresco. Y empezamos a platicar con él y él fue el que nos empezó a decir, no, dice, esta zona tiene mucha rotación, nadie quiere estar aquí. Y él fue el que, por eso fue que me enteré, él me dijo, esto era una cárcel. Imagínate cuánta gente no murió aquí o cuánta gente no. Dice, en la noche esto se pone horrible, no, no, no. Nadie se quiere quedar, nadie quiere entrar, se escuchan cosas y nadie va, ¿no? Eh, Precisamente por esa situación investigué que era Lecumberri, supe que le decían el Palacio Negro en sus tiempos y creo que no tiene mucho, algunos años pasé otra vez por ahí, pero creo que ya lo remodelaron, o sea, por la parte de afuera ya se ve, creo que muy bonito, pero en los tiempos que yo fui, que era por el 2002 o 2003, por ahí más o menos, eh, pues no era tan bonito y por dentro menos, o sea, habían muchas bodegas, yo creo que el gobierno guardaba ahí o prestaba para guardar ahí archivos y realmente era horrible, horrible. Y digo, que te lo diga un policía, pues dices, va, ¿no? O más bien un vigilante. Pero nosotros fuimos toda la semana, ¿no? Y nos encontramos con diferentes vigilantes y todos los vigilantes en esta postura de que pues no los acompañamos, ¿no? Más que el que fue, que supo dónde estaban por fin los cuartos donde estaban las cosas nos llevó, pero sí lo vimos muy inquieto y teníamos esa idea, ¿no? De que desconfiaba de nosotros, de no nos fuéramos a robar algo, pero pues ya explicándonos bien cómo estaba el asunto, es decir, estos vigilantes solamente estaban en la entrada.
no le entraban hacia los archivos, hacia los lugares eh, Ya. más profundos, porque de ahí de la puerta tenía una profundidad pues no sabría explicarlo cuánto, pero sí es un lugar muy grande, ¿no? Pues bueno, para hacer una cárcel, realmente era muy, pues sí, muy tenebroso, la verdad, ¿no? Y bueno, pues esta es otra de las historias que, digo, no vi nada, pero, pero la verdad es que los vigilantes se ve que le tenían mucho miedo a este lugar, ¿no? Sí, claro, y justo de esto que comentabas, yo hace ya varios años, no sé, yo creo unos 10 años cuando estaba en la universidad, justo me dejaron ir a era un congreso o algo así, ahí en Lecumber, era un congreso, paradójicamente, sobre derechos humanos, ¿no? Entonces, Ajá, era muy así, muy extraño, ¿no? Incluso los mismos, ponentes, ¿no? Decían esta parte que era raro estar hablando del respeto hacia los derechos humanos y de la defensa a los derechos humanos en un lugar donde literalmente se habían violentado de una manera terrible los derechos humanos de muchas personas, ¿no? Entonces, justamente esa vez yo me acuerdo que íbamos con varios de mis compañeros y todos decíamos eso, creo que fue un congreso como de 3 días, pero empezaba muy temprano y terminaba ya por ahí de las 8 de la noche. Entonces, la verdad es que ya en la noche cuando salíamos de ahí era casi de que córranle, 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 porque se sentía, el ambiente era un ambiente denso en el lugar, ¿no? O sea, creo que sí, independientemente de que sí le han hecho muchas mejoras, el edificio se ve muy bonito por fuera, por dentro también le hicieron varias cosas que quedó bastante bien, pero eso no le quita, yo creo que ese ambiente denso que dejaron tantas cuestiones que se vivieron ahí, ¿no? De muchas sí. cosas muy feas, ¿no? Entonces, ahorita que lo decías me acordé y sí dije, híjole, ¿no? Son de esos lugares que dice uno, pues, solo porque te dejan ir o porque tienes que ir por alguna razón, pero así como que irlo a visitar por voluntad propia, al menos yo no regresaría, ¿no? Entonces, sí, sí está muy interesante esto que nos comentas, ¿no? Y yo creo que hasta valdría la pena, porque yo sí he escuchado varias historias de ahí de Lecumberri. Entonces, valdría la pena a lo mejor más adelante hacer un solo episodio de ese tema, ¿no? Y Y hay sobre, varios sitios. Ujú. y sobre estas cuestiones que pasan en las cárceles, ¿no? Porque hay muchos lugares terribles, ¿no? Pero yo creo que lo que se vive en las cárceles es algo muy terrible y que seguramente también tienen sus cuestiones paranormales impactantes, ¿no? Así Ese es. sería Por un buen supuesto. tema de episodio. Sí, pues ahí tienes Alcatraz, ¿no? ¿Cuántos programas no han hecho sobre esa cárcel? Hoy en Uh-huh, día que ya cerraron, creo la de Topo Chico, ¿no? La de allá de Nuevo León. uh-huh. No sé si es Nuevo León o Coahuila, pero por allá estaba, ¿no? Creo que la cerraron. Y por ahí vi también un reportaje, ¿no? Entraron a ver cómo vivía la gente, ¿no? Es increíble, ¿no? Cómo puede Uh-huh. vivir. Por supuesto que, pues, ahí van a habitar las energías por años, ¿no? Sobre todo de todo lo que pasó, ¿no? Sufrimiento, enojo, no sé, muerte, no sé, todo lo que se puede vivir ahí, ¿no? Hay Sí, las historias del reclusorio norte también, Sí, ¿no? tan cerquita que lo tenemos aquí y donde nuestro estoy. vecino. Ay, no. Sí. Pues sí, pero sí, esas historias, digo, nunca me contaron nada los vigilantes que les haya pasado algo, pero el hecho de ver el miedo que tenían ahí, o sea, de Sí, no ir, dices tú esa resistencia, dices, claro, hay algo, pero pues, digo, lo contaban hace rato, ¿no? Luego el hecho de que les crean, ¿no? Lo que escuchan o lo que pueden llegar a ver, pues prefieren mejor no ir a ver qué está pasando, ¿no? Tal vez se pueden sí, estar sí, robando algo y ellos dicen, no, prefiero reportar lo que se lo robaron a que algo me pase, ¿no? claro. Sí, así es esa historia del Palacio Negro.
Yo Muy, escuchaba ahorita que decías eso del temor que a veces les da a los vigilantes y que dicen mejor que, pues, que se roben lo que se tengan que robar en vez de enfrentarme. Una historia de un señor que narraba que él era vigilante como de unas bodegas donde pues, guardaban ciertos productos, ¿no? O sea, como electrodomésticos y ese tipo de cosas. Y entonces dice que, bueno, platica ahí un poco su historia, que en ese momento se había separado de la esposa lo había dejado con dos niños, y pues entonces era difícil porque él trabajaba por las noches, ¿no? Entonces, él en vez de dejar a los niños solos en su casa, prefería llevárselos a su trabajo y ahí por cerquita del lugar donde trabajaba, los dejaba ahí por dice ahí que cerca de un lugar donde tenían varios perros, ¿no? Que así al menor movimiento ladraban un montón, ¿no? Entonces dice que ahí ponía a los niños en el carro, los encerraba, les ponía cobijas y todo para que ahí durmieran, ¿no? Y al siguiente día pues ya los llevara a la escuela, ¿no? Entonces, pasa que una noche pues llegan, los deja ahí en el carro, él se mete a trabajar y todo, y dice que de repente empezaron a prenderse como los sensores que les avisan que hay movimiento, ¿no? Adentro de las bodegas. Y entonces dice que cuando entra a este lugar, dice, pues, sí, son luces muy tenues, en realidad en la noche pues las mantienen apagadas casi, ¿no? O sea, casi oscuras. Y dice que empezó a buscar, dice, a ver si no había alguien, empezó a oír ruido. Y entonces dice que cuando empieza a oír ruido, pues obviamente se espanta porque dice, bueno, hay alguien aquí, ¿no? Dice así de inmediato, pues, lo que hizo fue tratar de tomar su arma y pues ponerse así listo para cualquier cosa que sucediera. Y dice que en la oscuridad alcanza a ver una figura de un hombre así al fondo que se queda así, o sea, que estaba así parado como en espera, ¿no? De qué hacía esta persona. Dice así lentamente, pues fui empezando a agarrar mi arma, cuando de repente, cuando estaba yo ya a punto como de empezar en acción, ¿no? A quizá dispararle a esta persona que dice, él estaba parado viéndome, o sea, no se movía ni nada, estaba así como hasta como retándolo, ¿no? De, pues, a ver qué me vas a hacer, ¿no? Dice que en ese momento empezó a oír que ladraban los perros que estaban ahí al lado del carro de su hijo, ¿no? De sus hijos. Y dice que en ese mismo momento empieza a oír la alarma del carro, así, pa, ¿no? Dice, pues yo agarré y dije, bueno, ya, cuate ahí que se quede y me voy por mis hijos, ¿no? Porque dice, pues era aventarme el round con y ver, y dejar ahí a mis hijos a ver qué les pasaba, ¿no? Dice que sale volado hacia su carro llega al carro y encuentra a sus hijos despiertos, ¿no? Pero todos espantados. Y ya los calma y todo, y ya uno de los niños le comenta, dice, papá, es que cuando ya estábamos dormidos, dice, yo empecé a tener un sueño en donde veía a una persona así encapuchada y todo, que te disparaba y te mataba, ¿no? Dice, y en ese momento, cuando yo desperté, una persona estaba tratando de abrir el carro, que fue por lo que se movió y empezaron a ladrar los perros y todo, ¿no? Entonces esta persona pues comenta, ¿no? Que para él eso fue como, pues, dice, un ángel de la guardia, ¿no? Dice, no sé cómo, pero finalmente, dice, posiblemente si yo me hubiera enfrentado a la persona que estaba allá adentro en la bodega, quizá me hubiera matado, ¿no? Entonces, pues sí, sí, son trabajos bien complejos, ¿no? Porque además, digo, Bien, bien en este difíciles. ejemplo, y en este ejemplo, pues además se le complicaba, ¿no? A la persona por una situación personal tener que combinar su trabajo con el cuidado de cuidar a sus los hijos. pequeños, ¿no? Sí, 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 definitivamente. No sé si tengas alguna otra historia, Lalo, por ahí en tu repertorio. Y claro. Bueno, yo seleccioné tres, digo, ya saben que siempre hay mucho material, pero, Ujú. híjole, esta la dejé para el último, porque es una historia, eh, híjole, que la fui como hilando poco a poco, y al final me dio mucho escalofrío, ¿no? Cuando entendí esto, ¿no? Y esto se da cuando yo llego a vivir a un departamento, híjole, un departamento muy, híjole.
con mucha historia, ¿no? Quien llegó de mis primos a dormir en ese departamento y de plano, ¿no? Siempre les pasaba algo, ¿no? Eh, ya más o menos es el año del 2005 cuando yo rento este departamento y lo rento en una colonia que se llama la Colonia Argentina. Ujú. Eh, digo, lo peculiar de esta colonia es que está en medio de puros cementerios. Entonces, yo llego a vivir, digo a vivir ahí porque es un departamento que realmente me queda muy cómodo para donde yo trabajaba. Entonces, cuando yo llego a rentar este departamento, la señora, la dueña, creo que le caigo bien y me dice, no sé, no me acuerdo bien cuánto me daba la renta y le digo, oiga, pues hay que, traigo para la renta, pero no traigo para el depósito, pero le puedo dar el depósito en el pago de la que sigue y la otra mitad en el otro pago. Ujú. Y todavía me dice, ay, mijito, pues órale, va, se ve que vas empezando y digo, pues bueno, ahí vamos, ¿no? Ujú. Y le digo, oiga, señora, nada más que yo tengo un carro, veo que hay un garage, lo podría meter. Y todavía me dice la señora, uy, tiene más de 50 años que no se mete un carro a ese garage. Y digo, pues ¿cuánto tiempo tiene esos departamentos? No, hijo, dice, yo todavía no nacía cuando se construyeron esos departamentos. Y estábamos hablando que la señora ha tenido como entre 80 90 años. Era muy... Ujú. Y eran unas paredes así enormes, ¿no? Y bueno, me pasaron muchas cosas, pero bueno, la historia se centra en que una noche llego y bueno, eh, ahí, ¿cómo explicarlo? Hagan de cuenta que era un garage y de cada Ujú. lado habían dos departamentos, ¿no? Dos abajo y dos arriba. Y al fondo del garage eran las escaleras para subir a los dos departamentos de arriba y Ujú. todavía tenían como unos pequeños lavaderos para cada departamento, ¿no? Eh, y eran departamentos de una recámara muy grande, sala, comedor, Ajá. un bañito y una cocina muy pequeña, ¿no? Realmente eran departamentos para un matrimonio o una persona soltera, ¿no? Entonces, digo, pues esto fue como a principio, el primer año que yo llegué a vivir ahí, nada más estaba rentado el departamento de al lado Ujú. y el departamento del de arriba, pero el del otro lado. El que yo tenía arriba de mí no estaba rentado. Entonces, eh, el señor se llamaba, me imagino que se llamaba, ya debe fallecer, el señor era muy grande, el señor de arriba se enfermó, se llamaba Rafael el señor, se Ujú. enfermó y se lo llevaban sus hijos. Y los señores que vivían al lado, la verdad es que yo no los conocía porque nunca, yo me iba muy temprano, llegaba muy noche, metía Ujú. mi carro, a veces los veía buenas noches y, ¿no? Pero Ok. una ocasión llegué Ujú. y como ellos llegaban muy tarde, y pues yo no estaba todo el día, el señor Rafael tampoco estaba, Ujú. realmente no había quien prendiera luces. El garage era una cueva. Entonces yo me metía, abría la puerta y prendía la luz del garage. Y ya después abría el zaguán y mi carro Ujú. entraba así exactito, así un milímetro más y me llevaba al espejo. Daba chance a que hubiera un pasito para que entrara la gente, ¿no? Ujú. Y bueno, una noche llegué, que serían 10 11 de la noche, me meto y cuando estoy abriendo mi puerta, me habla alguien adentro y yo, híjole, casi brinco como gato, ¿no? Y volteo y veo que es una persona que está sentada en el lavadero del departamento de enfrente y me dice, Ujú. no se espante, soy hijo del señor tal. Ujú. Ujú. Yo no sabía ni cómo se llamaban los señores de al lado. Prendí la luz rápido, pude abrir y prendí la luz y yo dije, ay, hijo, no me hables así, le digo, me va a dar un Claro. infarto aquí. Me dijo, yo soy hijo de los señores que viven aquí. Le digo, ah, caray, yo no sabía que tenían un hijo. No, me dijo,
yo estudio en acá esta universidad de Texcoco, Chapingo. Estudio en Chapingo y me quedo por allá. Vengo de vez en cuando a ver a mis papás. Ujú. Ah, ok. Le digo, ¿y qué haces ahí? Dice, no tengo llaves. Ah, ok. Y dice, y pasé a ver a mi papá su trabajo, pero no estaba. Ah, bueno, ya metí mi carro y le dije, ¿no quieres pasar? Digo, estaba sentado ahí en el lavadero, oscuras. Ujú. No, no se preocupe, ¿no? Eh, Pasaba un tiempo y empezaban a salir esos sockets de foco que se podían prender a control remoto. Ujú. Y cuando yo los vi dije, de ahí soy, porque la verdad es que ese muchacho seguido me lo encontraba ahí sentado en el lavadero y la verdad es que Espantado. me espantaba, ¿no? Ujú. Ya llegaba, prendía yo mi foco con el control y ya. Y entonces ya me lo llegué a encontrar más seguido, le invité a pasar, un día dijo que sí, le invité un café, muy callado, y entonces él me decía, es que volví a pasar a ver a mi papá y no estaba en su trabajo. Ah, y entonces le dije, bueno, pero ¿dónde trabaja tu papá? Dice, mi papá es vigilante. Mi papá es vigilante del cementerio que está aquí adelante. Ah, caray, dije, no, pues qué chambita, ¿no? Y, y entonces le digo, y pues, ¿dónde está? ¿Dónde se va? Que no lo encuentras. Y dice, es que se va a dar su rondín al cementerio. Ah, dice, me dice, pero pues si paso y no lo encuentro, ya no lo espero, me regreso, no me gusta estar ahí. Ah, le digo, no, pues a nadie, le digo, ¿quién está en la noche ahí en un cementerio en la entrada? Sí, dice, no me gusta. Eh, Pasó el tiempo y pude platicar con la señora, con su mamá de este muchacho. El muchacho se llamaba José, no me acuerdo de los nombres de los señores, pero se llamaba José. Y entonces la señora me contaba y me dice, ah, es que ya nos van a dar nuestra casa de Infonavit, ya nos vamos a ir. Y digo, oiga, pues qué bueno, ¿no? Le digo, pues lástima, porque ya nada más me voy a quedar yo solo y el señor Rafael, pues, sigue enfermo, ¿no? Y sí, platicando que le iban a dar su casa y todo, y me dice, yo tengo un hijo, y le digo, sí, lo conozco, pues luego aquí está, y ya le platiqué, y le digo, pero me dice que no le gusta pasar donde está su papá. Y la señora dice, sí, no, dice, es que hace muchos años mi hijo se lo robaron. Y digo, ah, caray, ¿cómo se lo robaron? Sí, mi esposo se lo llevaba ahí al cementerio y un día se lo robaron. No lo encontramos toda una noche hasta el siguiente día. Y digo, ¿quién se lo robó? Dice, pues se lo robaron allá adentro en el cementerio. Se lo robó alguien. Y digo, una persona, y me dice, ay, joven, pues no sé, nosotros pensamos que no fue una persona. Lo encontramos adentro al siguiente día sentado ahí en una tumba. Y le digo, ¿y no se murió el frío? No, dice el joven. Ah, y entonces ahí empecé a ver por qué José no le gustaba pasar al cementerio a ver a su papá, ¿no? Yo ya no volví a ver a José ni volví a ver a la señora, pero cada vez que yo decía, híjole, me quedaba pensando, eh, este muchacho, digo, nunca pude, no, lo supe hasta tiempo después que se lo habían robado, pero imagínate entrevistar a este muchacho, digo, era un niño, pero yo creo que se había acordado quién se lo robó. E Claro. hizo toda una noche en un cementerio, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que esa historia era así como, de por sí José era muy callado, muy misterioso, muy, no sé. Digo, si, si en mis manos hubiera estado preguntarle o tener estos datos antes, que hubiera hablado con su mamá tiempo antes, Ujú. digo, si me hubiera atrevido a preguntarle, oye, me contó tu mamá, ¿no? Digo, Ujú. Ujú. para tener bien, como bien el dato que La fue lo que verdad. le pasó.
Pero bueno, esta es una historia para mí muy sorprendente. Digo, Sí. no fui testigo de ella, me lo contó la mamá de él, y bueno, él Ujú. obviamente mostraba con sus acciones que no se metía al Sí, cementerio. sí, sí. No, es que Sí, imagínate, o sea, yo creo que ha de haber quedado ciscado el niño, ¿no? O sea, probablemente no sé si le habrá contado a sus papás lo que pasó ahí adentro, ¿no? Pero pues no creo que haya sido un vivo el que se lo robó y lo tuvo toda una noche en el cementerio. Un vivo se lo lleva para otra parte, ¿no? Como que dejarlo ahí en el cementerio está medio canijo, ¿no? no, y de hecho esos cementerios, no sé si los conocen, están ahí en Legaria. Mm. Esos A lo cementerios mejor sí, pero no, son muy no cuidados, recuerdo. o sea, son cementerios que no entra cualquiera, o sea, que tú digas se lo robó alguien y se lo llevó, ¿No? eh, no sé, alguien, un Ujú, ujú. ser vivo, ¿no? Eh, lo que él me cuenta es que pues no se esperaba, pasaba, tocaba la puerta porque son bardas enormes y portones muy grandes, Ujú, que es ujú. ahí. La verdad es que no sé cuál de los dos, porque son dos cementerios pegados y todavía hay otro atrás. No sé en cuál de los dos trabajaba su papá, ¿no? Pero los dos tienen bardas muy grandes, o sea, no entra, no puede entrar alguien, ¿no? Ujú, Y si realmente al niño allá adentro se lo robaron, digo, no creería que fue alguien, un ser vivo, ¿no? No pudo claro. haber entrado. Y lo que sé es que el señor ahí tenía como un cuartito para dormir, ¿no? Pues al Ujú. final se quedaba toda la noche ahí. Digo, yo creo que si dentro de los trabajos de vigilancia son duros, uno de vigilancia en un cementerio en la noche, Ya creo decía que canijo. estamos hablando de, Ligas mayores. sí, de ligas mayores, sería la palabra, ¿no? O sea, si de por sí es feo vigilar en la noche, ahora en un cementerio, imagínate qué cosas no has de escuchar o ver o todas estas cuestiones, ¿no? No, eso yo Pero creo Sí, que es eso. no salen a hacer rondines, yo creo que así como que ahí de lejos lo que alcancen a ver, porque lo que alcancen a ver. Y es que, o sea, esta parte que decimos, ¿no? Cómo les genera cierto trauma. En este caso, el niño no trabajaba en el cementerio, era su papá, pero el simple hecho de haber vivido eso, pues yo creo que le dejó no sé si un trauma, algo ahí de por vida, ¿no? Y a eso les va bien, ¿no? Porque hay algunos que llega a tal grado el extremo del susto que se llevan o de la impresión que se llevan que pues se terminan muriendo. No escuchaba yo la historia de un guardia de seguridad de una plaza que decía que creo que estaba en Tlalnepantla, no sé en qué parte de acá del norte de la Ciudad de México. Y entonces decía que había trabajado en esta plaza hace algunos años y que en cierta ocasión era de noche, todavía no era tanta noche, pero ya realmente ya no pasaba mucha gente en la plaza. Y entonces dice que de repente por el radio que traía, uno de sus compañeros le, le, bueno, le habla y le dice, oye, mira, ahorita por donde estás, van a pasar unas dos muchachas muy guapas, ahí échales un ojo, o sea, acá el señor ahí como diciendo, pasándole el dato de, ahí para que te eches como decimos aquí, joder. un taco Un taco de de ojo. ojo, como decimos aquí en México, ¿no? Y entonces, pues dice que el chavo que pues sí, que él queriendo no, le gana la curiosidad y pues estaba ahí al pendiente, ¿no? Debe pasar a las muchachas. Y dice que estaba ahí todo él ahí atento y todo, y no veía pasar a nadie, ¿no? O sea, realmente ya era una hora en donde casi ya nadie estaba transitando por ahí por la plaza. Y de repente dice que nada más empezó a escuchar como que alguien le hacía y pues él así como que volteando, ¿no? Pero no veía a nadie, literalmente no veía a nadie. Y entonces dice que así toda la noche como que de repente escuchaba que le hacían pues ya de todo eso se le olvidó lo de las muchachas y todo. Al otro día llega bueno, ese día termina su turno en la mañana y se va, y al otro, y más tarde regresa, ya en la noche otra vez a cubrir su turno, y entonces pregunta por su compañero que le había mandado
bueno, que le había dicho, ¿no? Que iban a pasar las muchachas, y le dice el jefe, no, pues fíjate que no vino, se reportó como enfermo. Y a él se le hizo muy extraño, ¿no? Entonces dice, bueno, dejé pasar y no pasaron muchos días y dice que en otra plaza se lo encontró a este muchacho, pero dice que así, literalmente así como que su cadáver, todo su aspecto todo cadavérico, ¿no? Así mal, chavo, todo desencajado el rostro, ¿no? Que le preguntó él, oye, ¿qué onda? Ese día, pues, ¿qué pasó? Ya no, me dijeron que te habías reportado como enfermo, pero ya no supe nada de ti. Y que le dice el chavo, no, pues, dice, ¿te acuerdas de ese día que te dije por el radio que iban a pasar ahí dos muchachas por donde andabas? Y ya le dijo él, sí, dice, pero pues nunca pasaron, dice, yo estuve ahí al pendiente y nunca pasaron. Dice, no, dice, ¿qué crees que cuando las estaban pasando justo por enfrente de donde estaba yo, que me doy cuenta que las dos venían levitando, o sea, flotando? Dice, y me quedé así, dice, súper impresionado, pero eso no fue lo peor, sino que una de ellas agarró, volteó a verlo y le dijo, te vas a morir. Y entonces dice que el chavo así, pero una impresión, o sea, dice, no, ese día se hacía agarré mis cosas y me fui, dejé botado ahí todo, ¿no? Y dice, bueno, ese día, pues el chico que estaba contando la experiencia, dice, yo vi a mi compañero, dice, o sea, mal, él estaba totalmente desencajado del rostro, ¿no? No pasó mucho tiempo y dice, nunca lo volví a ver que se apareciera ahí en el lugar donde trabajábamos. Y pasado una semana, dice, me encontré a un familiar de este muchacho en la misma plaza donde se lo había encontrado a este cuate, y que sí, que desafortunadamente le había hecho que este muchacho falleció, ¿no? O sea, no saben si fue del susto, no saben qué fue, pero, o sea, el chavo ya no quedó bien después de esa impresión que se llevó, ¿no? Entonces, sí, para algunos les va bien y se quedan con el trauma, ¿no? Pero hay algunos que el susto sí les lleva literalmente a enfermarse y hasta fallecer, ¿no? Entonces, yo creo que sí ha de ser de esos trabajos que uno dice, ay, la pienso dos veces para meterme en esas ondas, ¿no? Mm, claro, claro. Sí, pues realmente creo que, digo, es súper impactante lo que acabas de contarnos, pero ya ves que allá de donde son nuestros papás, el dicho que dicen, ese niño está espantado, denle una limpia, ¿no? Entonces, siempre dicen que cuando alguien se espanta, pues Hay que curarlo de espanto. hay que curarlo de espanto, ¿no? Pues eh, digo, ver algo de esa naturaleza debe ser súper fuerte y impactante, ¿no? Yo creo que te marca para toda la vida, ¿no? Ujú, ujú. Sí, definitivamente. Eh, Dicen que cuando te espantas así de fuerte, eso lo escuchaba, no sé, en un programa o no me acuerdo en dónde, pero que prácticamente una parte de ti se sale de tu cuerpo, entonces por eso sí, creo que el ritual ese que hacen para curarte de espanto es como un poco atraerte de nuevo a tu cuerpo, porque si no, pues sí empieza como a decaer, ¿no? Toda la parte física y hay gente que se muere de eso, o sea, no es como el primer caso que yo escucho de alguien que de un susto, así se va, ¿no? Sí, claro. Híjole, qué difícil. Qué Sí. difícil. Y creo que sí, lo que comenta Vicky, pues con todo lo que hemos escuchado y bueno, somos testigos de muchos relatos, pues al igual, ¿no? Hay como congruencia en esta parte, ¿no? Del susto. eh, Digo, se alimentan estos seres de algo, ¿no? Ujú. Claro, Para algo se generan estos, pues estas apariciones, ¿no? Algo Ujú. deben de ganar, algo deben de tener ahí ganancia ellos para generarlas, ¿no? Claro. Porque claro. fíjate, todavía le dijo, te vas a morir, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí, eso es Entonces, lo más impresionante, ¿no? Que aquella cosa, no sé si sabía que se iba a morir del susto, que se iba a morir, pero se cumplió, ¿no? Se cumplió lo que le dijo este espectro, porque era un espectro, ¿no? Ahí se iban levitando las dos, o sea, flotando, Ay, flotando. híjole, Entonces, no, yo creo que yo también me hubiera muerto como el muchacho si me pasa eso, o sea.
Seguro que sí, Ah, yo seguro. creo que yo yo no hubiera estado tanto tiempo. Yo creo que en ese momento me da el El patatús ahí. paso, sí. Vámonos, dice. Y fuerzas para correr y ahí te quedas ahí en ese momento. Pero Sí, Sí, sí. así es. pues no sé si tengan alguna otra historia o podemos ir cerrando el episodio. Creo que, que ya es como que va siendo tiempo, ¿no? Entonces no sé si quieran comentar algo, alguna historia ya como para ir cerrando. Pues no, de mi parte estos eran los tres relatos que traía. Eh, yo creo que para otra ocasión pues preparo algunas otras historias que por ahí hay, pero por el momento estas son las que comparto yo. Perfecto, Lalo. Muchas gracias, Eli. Todo. No, nada, nada, solo agradecerle a Lalo por su tiempo, por estas experiencias que nos contó, que la verdad que sí, ponen la piel chinita, y agradecerle a la gente que nos escucha e invitarlos a que nos sigan escuchando a través de las plataformas en las que estamos. Así es. Perfecto. No, pues no tiene nada que agradecer, Eli y Vicky, al contrario, con mucho gusto estoy aquí. Eh, y pues bueno, felicitarlas, ¿no? Por este cierre de temporada. Y bueno, yo estoy seguro que van a venir muchas cosas más, ¿no? Así es, Lalo, así es. Gracias. Muchas gracias. Igual, yo agradecerte por haber aceptado la invitación, por el apoyo que nos brindas y pues agradecerles a todos los que nos escuchan, ¿no? Porque es por todos ustedes que nosotras, pues generamos este contenido con mucho gusto, con mucho entusiasmo. Y pues bueno, esperamos que pronto podamos ya anunciarles nuestra cuarta temporada. Por ahí en Navidad queremos hacer algo como un episodio especial, entonces esperamos que salga para esos días. Y pues bueno, amigos, agradecerles mucho, desearles que pues estas próximas fiestas que vienen la pasen lo mejor posible, que disfruten mucho de sus días de descanso con su familia. Y pues bueno, recordarles como siempre que este podcast es Génesis del Terror, un podcast donde el miedo siempre está presente. Hasta luego. Bye, Bye. Lalo.